profe David Galeano, guaraní, Este su camisa, ¿verdad? director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Bien. Profe, yo quiero hacer una consulta y porque me llama la atención. ¿Qué pasa con el paraguayo? ¿Por qué se come mucho la S? ¿Hay una explicación? ¿O por qué cuando el guaraní hablante habla en español le pone S a todo también? Resulta que el guaraní es un idioma que tiene una característica muy distinta al castellano, lo que se llama la silabación. Todas las sílabas y las palabras del guaraní terminan en vocal. Y las palabras del castellano obviamente terminan en consonantes. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces sin darnos cuenta eliminamos las consonantes finales, entre ellas la S, ¿verdad? Nosotros. Nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros, ¿verdad? Che, che, libertad, salió en libertad. Y decimos eso, Libertad condicional. claro que no es por culpa del guaraní, es porque nunca nos enseñaron castellano. Yo digo castellano como recurso para hablar, para comunicarnos. Una cosa es aprender la gramática, otra cosa es aprender a hablar. Si ustedes se ponen a pensar el tiempo que estuvieron en la escuela y el colegio, no sé si van a recordar largas horas en que pasaban ustedes a hacer un discurso y luego escribían el discurso y se les corregía. Luego pasamos castellano, incluso lo mismo que el guaraní, sabiendo que es un complemento directo, que es un verbo transitivo, pero a la hora de hablar tenemos dificultades. ¿Qué significa pío? Dicen acá. Pico es en realidad. Y justamente tiene que ver con eso mismo que acabas de mencionar. El guaraní tiende a reducir todo. En vez de decir nahaniri, que es la forma correcta, decimos ahaniri. Nahani. Y ayeta, le eliminamos la R, inclusive queda nahani, ¿verdad? Ya, esa es una especie de ñeta ahorita de la gente, ¿verdad? Sí. Hablando mal y pronto, forma El parte pico de sería como un signo de pregunta, interrogación, es la ¿verdad? pregunta. En guaraní no usamos por eso signo de interrogación como en castellano, porque al agregarle pa, que es la primera forma, o pico, o ico, va icure yapo, moi corejo, va icorevero. Esa terminación ico es una reducción de pico, o pa, ojopa, o upa, o yapopa, va al agregarle pa, estamos nosotros formalizando una pregunta. Acá dicen realmente, legalmente y después lealmente. Leante. Claro. Con razón, ale NN dice en vez de entender. Sí, yo digo NN, pero sin darme cuenta ya. ¿Es? Y eso pasa por lo que estábamos diciendo. Sí, y bueno, obviamente la gente que está en el ámbito de la comunicación, que estudia locución y compañía, hace un uso bien formal de la palabra. Que no es el caso de ninguno de nosotros tres. Claro, y tampoco el mío, ¿verdad? Por una cuestión forzada, entro a una sala de clase y procuro por todos los medios hablar lo mejor que pueda. Procuramos. Profe, y ¿te vas a al San salir Juan? de allí salimos en cualquier parte. ¿Te vas a San Juan Misiones para el festival? Sí, Del soy Civil feliz. Batiburu. No lo podemos perder. El festival, allí está ahora en el Deportivo Obrero, el que se va a hacer en San Juan Bautista y luego, eso va a ser si no estoy recordado. El 31 y el primero o algo así, sí. 31, no, 1 y 2 de febrero. Y también, paralelamente, se hace la fiesta de la tradición en Santiago. En que es Santiago. otra Esa es la fiesta. tradición misionera. Sí, exactamente. Que es, digamos, la más antigua dentro del departamento, en Santiago Misiones. Y ahora este fin de semana pasado fue la fiesta en Piribehuí del famoso Ñan de Yaraguazú, que es la imagen de Jesucristo. Digamos, la versión en castellano de Ñan de Yaraguazú es el dulce nombre de Jesús. Y es la imagen a la que se venera en Piribehuí. Cuentan que un grupo, anteriormente era muy común traer, por ejemplo, madera de la zona del norte, de San Pedro, Caguazú y otros, y se traía como una especie de caravana con tropas a caballo, ¿verdad? En carretas y tardaban días. Y llegaban, por ejemplo, a la zona de lo que hoy en día es Piribehuí, y cuentan que en una de esas llegan a una posada, un grupo de estos que se dedicaban a traer la madera. Y cuando llegan allí, dicen que una de las mulas, que formaba parte de la caravana, por algún motivo se salió del camino y se perdió de la caravana, sí. Bueno, entonces el líder de la caravana manda a buscar a la buricá, a la mula que faltaba. Entonces va alguien, encuentra al animal y a la vez de encontrar, dice que a un costado encuentra una especie de bulto. Y él vuelve sin haber tocado y le comenta eso al jefe. Y el jefe le dice, ¿tenés que ver un ñandé?
se fue y trajo. Al traer y al abrir eso se encontraron con una hermosísima imagen tallada de Jesucristo, que tenía lo destacado de eso, los brazos móviles, ¿verdad? Y cuentan que de lo hermosa que era la imagen, tanto el jefe, por una parte, el que encontró el peón, y por el otro lado también el dueño de la posada, cada uno quiso para sí la imagen que encontraron. Sale el jefe con una especie de orden, le dice Yahupi, Burica, Arias, Yajacoavi. Y dicen que levantan la imagen, ponen sobre la mula, pero no hubo forma de que la mula avance. Se empacó la mula, no hubo caso, no se movió a ningún lado. Cambian de mula y ocurrió lo mismo. Entonces dicen que el jefe dijo, bueno, vamos a dormir acá, ya que está coaba, bueno, ya está. En esa noche el jefe muere de una manera totalmente increíble. Un estigma. Sí, dicen que era como una especie de, hablando mal y pronto, una maldición que generó el hecho de intentar llevar allí, y eso hizo que la gente del lugar entendiera que la imagen quería quedarse allí. Y allí se quedó, y tiempo después se formó la hoy conocida ciudad de Piribebuy. ¡Qué loco! Profe, ¿cómo es? Dice acá. Preguntan, perdón, después voy a hacer la consulta porque ya leí, o sea, se me perdió. Sí. ¿Es Eñe Calma o Eñe Calma? Eñe. Cuando en guaraní nosotros tenemos lo que se conocen con el nombre de fonemas nasales. Bueno, universalmente son nasales, solamente que en el guaraní son más sensibles. La M, o sea, si yo voy a pronunciar la M como tal, con la boca cerrada. Esta es la M. Y cuando yo digo consuena, de allí viene consonante, necesita del auxilio de una vocal, consuena con la A y digo me, pero con la boca cerrada. La N también es nasal, la Ñ es nasal en guaraní. Nosotros tenemos la única consonante nasal exclusiva de guaraní que no existe en otra lengua del mundo. La G. En boca ya, y no es en boca ya, es en boca ya. En boca ya, perfecto, en boca ya, pronunciado correctamente en boca ya, ¿verdad? Y bueno, ya me quiero llegar. Ñe es lo que se llama una voz pasiva, que se le pide en este caso a alguien que te calmes. Es una traducción de calmarte, cálmate, que te calmes, sí, exacto. Bueno, y Ñe calma, no es Eye, sino Ñe. Ñe calma. Amor, dice. O sea, una persona con estigmas en Paraguay, dice. Profe, batiburrillo o puretón, dice. Puretón. Puretón. El batiburrillo también me gusta, pero llega un momento que por las características que tiene también Es muy pesadito. Muy pesado. Y la tortilla también es rica. Sí, tremenda. Pero no olvidemos que acá se explota eso como una especie de manjar, y la gente va a ir y va a consumir, ¿verdad? Y un dato, quería agregarle a eso, Ale, que me parece interesante el comentario. Voy a hacer una prueba con ustedes. ¿Se dice ñanandé o se dice ñanate? Ñanandé. En coro, bueno, importante, que eso demuestra que ustedes saben guaraní. ¿Por qué digo ñanandé? Ñaná es la palabra. Claro. Y en guaraní existe t y existe d. Cuando la palabra es nasal le agregamos d. Y eso no tuvieron ustedes que ir a una escuela, en la calle, en la casa, donde estuvieron, escucharon y se les quedó ñanandé. Ahora, si yo le digo Pacoa, va a ser Pacoate o Pacoandé. Ah, Pacoate, ¿no? Pacoate. Claro, ¿por qué? Porque Pacoa es una palabra oral. Y allí corresponde usar ti. Y cuando la palabra es nasal usamos un d. Al llegar a Ciudad, entrando ya a Ciudad del Este, está una ciudad antigua que tenía ya el nombre guaraní, era Caani. Y como la palabra Caani, Ani es nasal, no digo yo Caarete, y no digo Caani. Y algunos se confunden y dicen Kaa Irende, la hierba que se quema. En realidad no. Por el hecho de que siempre dijimos acá con ustedes, cada lugar tiene el nombre de algún vegetal abundante, al que le agregamos tirondé, con el ejemplo que acabamos de poner. Entonces, sin que nos demos cuenta, nosotros frecuentemente usamos sabemos alternar las partículas, se le llama en guaraní, nasales y orales. Por ejemplo, si yo le digo, ¿se dice llame o se dice ñame? Ñame. Opción 2. Opción 2. ¿Por qué? Porque me es nasal y allí funciona ña. Ahora, si yo le digo a usted, voy a decir yaguatá o ñaguatá. Yaguatá, obviamente. Guatá es una palabra oral que hacemos y le ponemos ya delante. Y cuando la palabra nasal, ña. Todos sabemos eso, nadie tuvo que ir a ninguna facultad para aprender. ¿Qué es lo que eso implica? Que la gente de oído inclusive conoce guaraní. Y
te doy un caso más, decimos pa y decimos va. Cuando yo digo que a alguien le llegó, muy paraguayo, le llegó todito, usando mujer, ¿cómo diría yo? O mujer baite. O mujer va. No dijeron pa. Si dicen ustedes un mujer pa, va a ser algo que no va a tener sentido, pues un mujer es nasal, doblemente en la E final y en la G. Y se dice un mujer va, un sen va, un sen baite, yo decimos, no decimos un sen baite. O sea, va. Ahora, si yo usando otra expresión, oyuju, otopa, otopa paite, si puedo decir, pa iba a ser pa, porque topar, que es una palabra castellana guaranizada, corresponde a agregarle pa. Cosas como esa, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra amamba, amambay decimos. En realidad, así como Paraguay es Paraguay, amamba es amambay, amá lluvia. Amambay está mal dicho. Claro, hoy decimos así como decimos hoy en día Paraguay. Ahora, si yo tengo que explicarte, Tocayo, qué es Paraguay, yo te voy a decir, para explicarte qué es Paraguay, tengo que irme a la expresión correcta en guaraní, que es Paraguay. Para es mar, guay es lo que desapareció y es el río del mar que desapareció. En el caso de Amamba, que es la forma correcta, que es el helecho, yo les invito a todos los que nos ven y a ustedes que después, allí en Google no se van a dar cuenta que el helecho dice vegetal postdiluviano, o después de la lluvia. Y fíjense lo que es guaraní. Amá, lluvia, mba, es pa. Pa es terminar, acabar. O guatapá, aguapé. O carupá, o pa, terminar, acabar. Y allí es amamba, al acabar la lluvia. Yo le digo acá, y en guaraní es erguir, separarse. En yembó, entonces el nombre es el vegetal o la planta que sale después de la lluvia. O sea, mi amiga se llama Amambay, toda mi vida le dije mal su nombre. Claro, no, de hecho en la expresión popular es Amambay para todos. Y el brasileño dice Amambay, ¿verdad? El estado de ¿Cómo la se dice ciudad. bien? Amambay, para lo correcto es Amambay. Nunca se llama Amambay. No se dice, pues, por suerte todavía no se dice ñembí, porque se podría decir mal, pero ñembú se dice todavía bien. Claro. La ñembú es ñembú. Ñembú es ñembú. Pero es como que vos estés pronunciando Amambay ahora, porque es Amambaí realmente. Amambay. Sí. Amamba. Insulto en guaraní, profe, dice, Dave tratando de entender la historia del profe, dice, profe, ¿qué poema le puedo decir a una caguaseña para levantarle? Dice, profe, no digas Paco va a llorar al lado de Dave, dice. Dave está absorbiendo guaraní, dice, profe, ¿por qué a la mujer en guaraní se le dice lengua mala, cuña? Cuña. Es falso. Eso es mentira, profe. Claro, es una falsedad. Si uno hablando con el indígena, que es lo que yo tuve la oportunidad muchas veces de conversar, ellos pues no le atribuyen cualidades, digamos, humanas a una parte del cuerpo, ¿verdad? Bueno o malo podemos ser nosotros, por la lengua, sí, no es ni buena ni mala, ¿verdad? En realidad viene de cu, que es, cu está en cuimba, ella está en cuña, los dos. Cu es como decir un ser humano, un ser vivo, y ña viene de ñemoñá. La que reproduce es a la especie, la mujer. De allí viene la expresión cuñá. Ahora, popularmente, la gente dice lengua mala. Es lo mismo que aquel que, tratando de entender que es yurú, te dice yu, aguja, ru, el padre es la aguja y te dice que es el labio. Cuando no tiene nada que ver, pues. Eso se llama comúnmente etimología popular. Lo que se cree. Sí, por eso que es importante, en todas estas explicaciones que tuvimos y estamos dando con ustedes, siempre yo les digo, bueno, esto termina con este afijo y en este caso es planta, acá termina en cuá y esto tiene que ser personas, animales. Hay una lógica en el guaraní que uno fácilmente puede descubrir un poquitito de estudio. Pero sin embargo, esto tampoco es patrimonio de guaraní, ocurre con todas las lenguas, en todas las lenguas existen especulaciones con respecto a las palabras y sus orígenes. Bueno, eso creo que es interesante. Y también la otra cuestión que les decía hace rato, quiero hacer también una especie de diferencia, lo que llamamos comúnmente una leyenda. Yo les decía la leyenda de Ñan de Yaraguazú. En este caso, las leyendas se clasifican, por ejemplo, de plantas, de animales, de santos, y existen por el otro lado los mitos. Los mitos se atribuyen a personajes sobrenaturales. Profe, yo te quiero hacer una pregunta que trata de mito, porque hay un debate que dividió el internet un tiempo y yo me peleé muchísimo también con una amiga. El bombero. Sí. No,
Yaguá. No, no es. Ahí tenés. No es. No Ahí es, tenés. pero se sabe eso. Brevísimamente, La gente la no historia. sabe, profe. La historia Instruile, le, por co- favor, le- le ignorantes. corresponde el creador de esta mitología, se llama Narciso R. Colmán, Rosicrán, que es leer Narciso R del revés, eso da Rosicrán. Bueno, era un tiempo que todos los artistas, los literatos usaban siempre sobrenombres, apodos marcantes. Bueno, el que hace va de cacería, él era oriundo de Huitimí, en la zona de Paraguarí. Un día va con sus amigos, así periódicamente iban y van a un lugar a cazar animales. Van de Huitimí hacia lo que hoy es Huicuí, a lo que entre ustedes conocen al llegar a Huicuí, un enorme cerro que hoy se llama Cerro San José. Anteriormente se llamaba Cerro Tatucuá, que claro que Tatú se refiere a la tortuga, y Cuá al lugar donde abunda, ¿verdad? Tatucuá. Bueno. Y a ese lugar ellos llegan en un Eso tiempo- sienten medio grande puerta. Sí, profe, adelante, por favor. Llegan al lugar y ¿qué hacen? No había nada, era un monte y bueno, y allí veían ellos el cerro este alto. Y bajan y dice que uno de ellos dispara a un venado, a un guazú, ojo Javiveri, Hayaguá. Le fueron los perros detrás y dice que llegan hasta una cierta altura y encuentran al perro que había perseguido a la presa a la entrada allí de una pequeña gruta, ¿verdad? Se meten adentro, ellos fueron tipo safari, llevan linterna, se meten, van recorriendo y se encuentran dentro de lo que es el cerro con una gruta enorme y frente a ellos del otro lado, ubicándonos más o menos en aquel sofá, a una altura de más o menos de un pedestal de 1 metro, estaba la figura de un indígena sentado en un trono, que en la espalda tenía una caparazón de tortuga. Y le encuentran, y Narciso de Colmán le encuentra una serie de pedregullos. Él trae eso acá a la vuelta y como era un lector, pero fanático, asiduo de todo lo que era la mitología greco-latina, ¿qué hace él? Él interpreta y crea una versión de lo que llamamos los mitos. Y allí Ahí está. entran, le cito, Yuyaguá, Boituí, Ao Ao, Yacilla Teré, Curupí, Moñán y Luisón. Gracias, profe, gracias. Nos quedamos sin tiempo. Nos vemos la próxima semana, profe. Muchísimas gracias, chicos. Chao, chao.